Bueno, buenas. Bueno, en este literal módulo les voy a mostrar la parte más importante de todas las llamadas de ventas, que es el descubrimiento. El descubrimiento, ¿por qué digo que es una de las partes más importantes? Porque es donde vamos a hacer las preguntas necesarias para saber la situación del prospecto, crear una brecha de donde está hoy hacia donde quiere llegar y ver por el costo realmente de no tomar acción, siendo que todo eso en conjunto, digamos, hace que hagamos el 90% de la venta en esta etapa. Bien, entonces acá es donde vamos a juntar eh, algo que les voy a ir comentando en este proceso, digamos, que es de crear la brecha y poder hacerle realmente todas las preguntas a la persona para entender bien su situación y ver si lo podemos ayudar realmente. Y también vamos a ahorrarnos objeciones para el final de la llamada. Bien, son cosas súper importantes que vamos a hacer en el transcurso del proceso de la llamada y después al final la idea es que la persona quiera realmente hacer el programa y no tenga ninguna objeción. Bien, ese es el objetivo principal del descubrimiento de cómo lo arme. ¿Ok? Entonces, el secreto número uno, literal, es el descubrimiento. Las ventas claramente son solucionar problemas, pero para solucionar esos problemas y romper con las limitaciones propias de personas, debemos conocer bien sus objetivos, deseos, problemas y convertir esto en una necesidad a través de preguntas. No sé si se acuerdan, en un momento yo les comenté que toda persona entra con curiosidad y deseo a una llamada y nosotros, a través de preguntas, tenemos que hacer que se convierta realmente en una necesidad. Pero ¿a qué voy con todo esto? Es que la persona no necesita, digamos, o sea, nosotros no le tenemos que vender a la persona el programa en sí. Nosotros le tenemos que vender la emoción, la ilusión de cómo podría estar si estuviese haciendo lo que a ella le gustaría. Y ahí es donde insertamos el programa. Bien, es como nosotros lo tenemos que llevar a ese estado deseado que quiere la persona, o sea, ganar $3.000, viajar por el mundo, ayudar a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso siendo más al B2C, digamos, de negocio a consumidor final, va a ser, digamos, que lo llevemos a ese estado. Y de ese estado vamos a decir, ok, te hace falta o necesitas este programa para que puedas llegar a ese estado deseado. Pero no es, te vendo el programa directamente y para ver cómo puedes llegar, sino que lo tenemos que llevar primero al Estado y desde el Estado ahí le ofrecemos el programa. ¿Bien? Entonces, por eso es clave hacerle todas las preguntas necesarias y es la etapa más importante de toda la llamada, que era lo que le comentaba recién, el 90% de la venta se hace en este proceso, en esta etapa, donde vamos a generar una conexión genuina con el prospecto, o sea, no vamos a estar pensando en qué otra pregunta le tengo que hacer a esta próxima. A ver, la idea es que en un principio quizás cueste un poquito más y es normal, pero después, con el paso del tiempo, lo que yo quiero es que les salga súper natural. Bien, a mí hoy me sale súper natural, a los chicos de Central les sale súper natural, pero es cuestión de práctica y por eso también les digo siempre que hagan roleplays. Ahora, hacer las preguntas adecuadas también para saber en qué situación se encuentra hoy el prospecto. Bien, ¿cuáles son sus problemas o qué es lo que más le está preocupando ahora en este momento a la persona? Porque por algo está en la llamada. Siempre una persona está en la llamada por algo y si no está o está pelotudeando, no le tenemos que vender directamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sus objetivos, problemas también? O sea, en base a su situación actual, vamos a saber cuáles son sus objetivos o problemas, qué es lo que realmente necesita y qué pasaría si no toma acción. O si sigue todo como está, digamos, por el próximo año, 2 años y demás. Para hacerle entender que necesita una solución. Bien, para hacerle entender que no puede ser, o sea, que si quiere lo puede hacer, puede salir en esa situación. Pero en base a todo lo que me está comentando, sería bastante incoherente que siga en esa situación. Entonces, por eso tenemos que ir haciéndole las preguntas para ver dónde se encuentra hoy, cuáles son sus objetivos, sus deseos, encontrar sus problemas fundamentales, sus problemas de raíz, digamos, y en base a eso, hacerle entender que necesita una solución, porque si no toma acción, va a ser así por el resto de su vida, por así decirlo, por el resto del año o de los 2 años, y no le va a beneficiar. Entonces, tendemos que indagar en el por qué está en la llamada y qué necesita solucionar. Bien, yo cuando una persona ingresa a la llamada, bueno, generalmente hago el rapport y todo lo demás, y después de eso ya le empiezo a preguntar directamente, ok,
O puedo preguntar, ¿a qué te dedicas hoy? ¿Qué estás haciendo? Esto, lo otro, bla. O voy directamente más al grano y le digo, ok, ¿por qué realmente estás considerando esto de closer de ventas? Por esto, por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, y si es una persona que viene, o sea, que queremos tratar sobre un negocio, o sea, de negocio a negocio, yo voy a hablar con una empresa y con la empresa no le voy a decir, ok, ¿por qué estás? O sea, le podés decir qué fue lo que te llamó la atención o qué fue lo que estabas buscando específicamente cuando agendaste esta llamada, pero lo que realmente vamos a buscar con la empresa es cuál es tu mayor desafío para escalar o para lo que estés haciendo, digamos, con lo que ofrezca tu oferta. Entonces, es ir directamente al grano. ¿Ok? Casi siempre es eso, tanto B2C como B2B. ¿Por qué diferencio B2C y B2B? Porque el B2C es más, siempre oportunidades nuevas de negocio o es más personal, es mucho más emocional. La venta B2B también es emocional. También muchas veces, cuando hablamos con empresarios y demás, su parte lógica siempre está, digamos, mucho más fuerte. Mm. Entonces, en eso, tenemos que indagar sobre por qué está en la llamada de la persona, entonces sea quien sea, y qué necesita solucionar, porque todos entramos a una llamada por curiosidad, con curiosidad en realidad, vamos a corregir acá, con curiosidad y deseos. Si la persona no tiene una razón emocional y lógica específica, no va a avanzar. O sea, si nosotros empezamos a hacer preguntas y ni siquiera tenemos la información necesaria o correcta que estamos buscando y seguimos avanzando, después nos va a costar mucho más venderle o mucho más cerrarlo. Y tampoco vamos a tener la información necesaria que nos permita decir, ok, esta persona está para cerrar. Porque ese es justamente el error de la mayoría de los closers. Avanzan con preguntas o siguen con el proceso sin ni siquiera haber obtenido información importante y valiosa. Entonces pierden demasiadas ventas por ese motivo. Justamente nosotros si nos enfocamos en las próximas preguntas, esto, lo otro, y no nos enfocamos en realmente obtener información valiosa para que la persona después, o sea, para que nosotros digamos, ok, con esto la persona, esto le está causando el verdadero dolor, esto es su verdadero objetivo, necesita esto específicamente o no puede salir más con esta situación, etcétera, etcétera. Si logramos hacer eso bien, nos enfocamos en eso, en ayudar realmente al prospecto, vamos a respetar cada etapa. Bien, pero si nos enfocamos simplemente en ver si lo podemos cerrar esto y lo otro, vamos a estar en cada etapa medio rápido, no nos vamos a enfocar en tener la información correcta y vamos a ir avanzando. Y eso hace que nos generemos el estado que queremos en la persona. Bien. Otra cosa, generalmente cuando estamos en el descubrimiento, esto dura entre 17 a 20, entre 15 a 23 minutos. Un descubrimiento, un buen descubrimiento. ¿Bien? Entonces, ya pasarse de esa cantidad de minutos, bueno, puede haber excepciones que llega a 25, pero no tiene que ser mucho más que eso. ¿Ok? Entonces, de 15 a 25 como una locura. Porque si nosotros tenemos a más de 45 minutos, nos llegamos después. O una hora, nos llegamos después. Entonces, tenemos que hacer un buen descubrimiento. Y ese buen descubrimiento lo vamos haciendo con el paso del tiempo. ¿Ok? Es muy importante medir los tiempos, siempre. Súper importante medir todos los tiempos de todo lo que vamos haciendo en la llamada de ventas. Para que después, cuando tengamos una llamada real, digamos, ok, la llamada a mí me dura 40 minutos, 45 minutos. O se me puede extender a una hora y cuarto como máximo, está bien. ¿Ok? Hora y cuarto si ya lo estás cerrando a la persona, si le estás resolviendo objeciones o lo que sea, o no puede pagar y estás ahí en proceso y demás, se extiende un poco más. Pero bueno, eso es 20 minutos, de 15 a 25 minutos tiene que durar un descubrimiento. Ahora, te puede pasar que en una llamada no tengas el descubrimiento, o sea, tengas a la persona que te dé toda la información de una, te tire un montón de información y no le tenés que volver a preguntar algunas cosas, entonces el descubrimiento se va a hacer mucho más corto. Y ahí ya no es necesario hacerlo en 15 minutos, capaz que te dura 10 minutos o un poquito menos. Y está bien también, ¿ok? Entonces, es amoldarse los tiempos, pero también podemos romper con esa estructura. Ahora, no avanzar hasta no, esto es súper importante, no avanzar hasta no tener la información o munición necesaria para ingresar al estado de compra de la persona. Bien, la información necesaria para ingresar al estado de compra es, ya se lo voy a explicar bien al final, pero es eso, del dolor presente, placer futuro y dolor futuro. Ahora,
También nos va a servir como munición todas las preguntas que nosotros le hagamos en este momento. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al final de la llamada, si la persona no quiere o empieza a tener miedo por no tomar acción, por X, Y, Z motivo, tenemos municiones para utilizar al final de la llamada, de decirle, ok, pero vos me dijiste esto, vos me comentaste esto, o sea, se lo mencionas puntualmente, me mencionaste que querías hacer esto y esto, tipo, es más importante el posponer esto, hacerlo más adelante o dejarlo de lado y no poder solucionar en absoluto todo lo que estás buscando, o realmente lo quisieras hacer. Entonces, tenemos municiones para utilizar al fin de la llamada con las preguntas que le vamos haciendo. Y después, debemos liderar a la persona a que tome la mejor decisión. Bien, nosotros somos la herramienta para que pueda hacer un cambio en su vida, literal. O sea, ¿por qué? Porque siempre, cuando entramos en una llamada, el objetivo es liderar a la persona a que tome la mejor decisión. Justamente, entre las preguntas que nosotros le vamos a hacer, vamos a tener la información correcta para saber si nuestro programa encaja con lo que él está buscando o con lo que él necesita o ella necesita. Entonces, le vamos a dar la mejor decisión para que pueda alcanzar sus objetivos. Muchas veces, yo digo que somos la herramienta para que pueda hacer un cambio en su vida, porque muchas veces tiene miedos, tiene diferentes creencias que lo frenan a la persona a tomar acción y le tenemos que ayudar a resolver esas creencias en el proceso o en el transcurso de la llamada, ya sea por mentalidad o ya sea porque nos pone alguna objeción y lo tenemos que resolver. Pero si realmente le podemos ayudar a la persona, no tenemos por qué no ir por cierre y cerrarlo claramente. Bien. Ahora, en esta parte es muy importante que sigan un proceso y no un guión. En un principio, quizás ustedes pueden armarse un guioncito de preguntas y demás importantes, eh, pero lo importante es que no se guíen por eso, o sea, yo no me guío en absoluto por un guión de preguntas, porque esto va a generar poca conexión con la persona y no vamos a hacer o no vamos a sonar genuinos, ¿ok? Porque nos vamos a enfocar más en la pregunta que le tenemos que hacer y no en lo que nos está diciendo la persona para realmente hacer una mejor pregunta. Entonces, ahí está la clave. Nosotros tenemos que entender el razonamiento, por eso lo estoy explicando desde este punto de vista, el descubrimiento. Tenemos que entender el razonamiento realmente del descubrimiento para hacerle las preguntas correctas. Porque a partir del razonamiento podemos preguntarlo, o sea, no te hace falta que yo te pase la cantidad de preguntas que tenés que tener. Obviamente yo les puedo dar guía, les puedo dar esto, les puedo dar otro, pero lo que más importa es la conexión que vos tenés en ese momento con la persona y entender el razonamiento, el descubrimiento, para que le puedas hacer las preguntas. ¿Bien? Entonces, se nota cuando seguimos un script o hacemos preguntas que no estamos acostumbrados, te vas a sentir hasta raro vos mismo. O sea, es más, no va a generar esa conexión con la persona. Y lo último que quiero es sonar como un monólogo o una entrevista de trabajo. Cuando sonamos como un monólogo, una entrevista de trabajo, es pésimo. Estamos en realidad aburriendo al prospecto en vez de ayudarlo. No estamos generando ninguna conexión. Y si tampoco hay conexión con la persona, no hay venta. La conexión es súper importante también dentro de la llamada. Bien. Hay con gente que va a sentir menos conexión con otros más, pero la conexión siempre se tiene que hacer al menos un poquito con lo que la persona necesita, con las preguntas que le vayas haciendo y demás. Mientras más conexión hagas, más se va a abrir la persona. Hay prospectos que cuesta abrirlos más, pero es normal. Y eso lo vamos a ver de cómo abrir a esos prospectos. Ahora, veamos lo siguiente. Lo que vamos a ver en este caso, o sea, lo que los vamos a enfocar en esta parte, digamos, el descubrimiento es en el dolor presente, el placer futuro y el dolor futuro. La situación actual, o sea, ver en la situación actual cuáles son los problemas, qué no le gusta, qué le gusta y qué no le gusta a la persona de lo que está haciendo hoy, se siente cómodo, no se siente cómodo y más. Después, el placer futuro, acá generamos la brecha, donde está, digamos, ok, si vos estás haciendo tal cosa, por ejemplo, hoy estás trabajando en, no sé, McDonald's. Estás trabajando en McDonald's, estás ganando $300 por mes, estás trabajando 12 horas. eh, no me gusta la situación, no me gusta estar trabajando 12 horas y estar ganando 300, $500. eh, Realmente me parece un montón de tiempo y siento que no puedo crecer, no puedo avanzar, digamos, de donde estoy. Siento que tengo un techo. eh, y claramente lo más que puedo crecer es como director o gerente del área y hasta ahí nomás. Entonces, ahí es donde generamos como ese dolor.
El dolor realmente lo vamos a generar de, ok, ¿y qué te gusta realmente de eso? ¿Te gusta algo realmente de lo que estás haciendo hoy, lo que estás trabajando y más, mientras nos va comentando? Sí, me gusta esto, esto, esto. Ok, ¿y qué no te gusta? O sea, de todo lo que vos me comentaste. O en qué no te sentís cómodo, digamos, de lo que estás haciendo hoy. Y ahí, pero te va a decir un montonazo de cosas la persona. Se hace también con un negocio. Ok, ¿qué te gusta de lo que estás haciendo hoy con tu negocio? Tal y tal, tal, tal. Ok, ¿y qué no te gusta realmente de lo que hoy estás haciendo con tu negocio? ¿O qué te gustaría cambiar? Y esto. Me empieza a decir dolores, literal. Entonces de ahí empezamos a indagar, ok, ¿y por qué no te gusta esto? Ta. ¿Y hace cuánto que estás con ese problema? Ta. Así lo vamos indagando, lo vamos metiendo en el dolor y después pasamos al placer futuro. El placer futuro sería el cómo se vería la persona ya logrando un objetivo en específico. O sea, le decimos, ok, en base a todo lo que me venís comentando, que estás trabajando en McDonald's y demás, que entiendo que hoy, bueno, querés hacer, por lo que me estás comentando, querés hacer un cambio, ¿cuál sería, digamos, tu objetivo en específico? O sea, ¿por qué quisieras salir del McDonald's? Ya te lo va a haber dicho y nos va a decir, no, pues me gustaría ganar $1.000, $3.000, $5.000, bueno, lo que sea que nos diga, a lo mejor viajar, hacer esto, lo otro, ¿verdad? Ok, ¿y por qué te gustaría ganar eso? ¿Por qué te gustaría ganar $1.000? O sea, ¿por qué ese número en específico, por ejemplo? Y no, porque quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, ¿ok? Y hoy en día, digamos, ¿te imaginas en esa situación? Estar viajando, estar ganando $1.000, $3.000. ¿Te imaginas, digamos, qué sería de diferente a lo que estás haciendo hoy? O sea, ¿te cambiaría realmente o estarías en la misma situación? Y ahí es como, no, lo estamos haciendo visionar, lo tenemos que empezar a hacer visionar a la persona de donde está hoy hacia donde quiere llegar. Para que después de todo esto, hay también decirle, realmente ver qué es lo más importante para la persona, nos vamos a dar cuenta, le vamos a ir preguntando, y por eso yo le voy haciendo preguntas todo el tiempo, y a partir de ahí ya pasamos a volverlo a la realidad y decir, ok, si en base a todo esto que me estás comentando, o sea, por ejemplo, me dice, mira, quiero viajar, quiero hacer $3.000, esto, lo otro, bla, bla, ok, y tenemos toda la información y demás, ya lo estuvimos haciendo visionar, esto, lo otro, ahí lo podemos conectar con una solución. Decir, ok, ¿y, y qué intentaste realmente para poder ganar estos $1.000, $3.000? Viajar por el mundo o hacer lo que nos haya dicho la persona. ¿Intentaste algo en específico? O sea, una mentoría, hacer algo por tu cuenta o algo por el estilo. No intenté nada, en absoluto. Y sabiendo, digamos, que querés hacer esto, ¿por qué realmente no intentaste nada? Y por esto. Pum. Ahí le estamos aniquilando a la persona, literal. Tampoco le tenemos que hacer la regla ahora, pero sí tenemos que indagar. Ok, y ahí le podemos conectar también. Yo le voy a mostrar ahora en el próximo video de cómo generar esa conexión, digamos, de agarrar el dolor presente, del placer futuro, de si busca soluciones y demás. Y también acá le podemos conectar de, ok, ¿por qué querés hacer el cambio realmente? O sea, ¿por qué hacer el cambio ahora y no de acá unos meses? Entonces ahí ya conectamos el dolor futuro. Bien, lo hacemos volver a la realidad. Le decimos, ok, ¿y por qué no hacer el cambio? ¿Por qué hacer el cambio? ¿Por qué buscar hacer el cambio ahora y no de acá a un año, 2 años? Y no, porque no podría seguir así en esta situación, bla, 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 esto, lo otro, que eso, yo. Nos va a decir un montón de cosas. Ok, entonces me está comentando realmente que no podría seguir, digamos, de esta manera. O qué pasaría realmente si seguís de esta manera, o sea, como estás hoy, haciendo lo que estás haciendo, trabajando en McDonald's, ganando $500, haciendo esto, lo otro, bla, bla, bla. ¿Podrías seguir así por un año más, por 2 años más? ¿O te daría exactamente lo mismo? Y no, sí, no podría seguir así. Entonces, buscamos absolutamente todo. Y ahí, o sea, con todo eso que le fui preguntando a la persona, obviamente que yo lo estoy haciendo conmigo mismo, pero es para que tengan un ejemplo y para que lo puedan visualizar, digamos, cómo funciona. Ya ahí lo metemos en un estado de compra a la persona. Y ahí directamente avanzamos con unas cositas más y pasamos directamente a la oferta y todo lo demás. Pero esto sería puntualmente lo que tenemos que hacer, digamos, en el descubrimiento, cómo lo tenemos que llevar a la persona,
Eh, les voy a hacer un ejemplo de descubrimiento con Nico, vamos a hacer un roleplay para que puedan ver realmente cómo funciona y lo puedan ver a ver desde el lado B2C y desde el lado B2B, porque hay dos. El lado B2C siempre es más emocional. Ustedes entraron a Growing Closers. Growing Closers es mucho más emocional lo que uno quiere lograr. El B2B también es emocional, o sea, todas las compras y ventas son emocionales. Termina siendo un poco más lógico porque es sobre el negocio de lo que quiere resolver un problema en específico para escalar su negocio. Entonces es un poco más lógico en ese sentido, pero les trae una emoción detrás de eso. Así que eso sería, también para que entiendan un poco más, vamos a hacer un roleplay con Nico y, y bueno, esto sería en sí el dolor presente, placer futuro, dolor futuro y todo lo que vamos a ir, o sea, les fui tirando claves al entre medio también, que les voy a ir mostrando en el transcurso del descubrimiento. Así que espero que les sirva este videito, es súper, súper, súper valioso. La gran mayoría de los closers, la gran mayoría de Latinoamérica no se enfoca en el descubrimiento, se enfoca más en cerrar a la persona, no se enfoca tanto en ayudar, no se enfoca tanto en liderar, se enfocan más en cerrar. Entonces, lo que yo quiero que hagan diferente ustedes es enfocarse en esto. Y esto le va a traer mucho mejores resultados que simplemente enfocarse en quiero comisionar. ¿Ok? Porque esto, el proceso, lo que hagamos acá y lo bien que lo hagamos, va a ser en consecuencia de todo lo que podamos generar. ¿Ok? Así que esto por este videito y nos vemos en el próximo. Chao, chao.